Bueno, buenas tardes a todos. A nombre de Penguin Random House y el sello Alfaguara, muchas gracias por estar aquí. Y pues con una mesa muy distinguida, porque nos acompañan Carla Gelfenbein, que como recordarán fue ganadora del premio Alfaguara con su novela Contigo a la distancia, y Carmen Boullosa, que también es autora de la casa, también es poeta. Entonces es una mesa que nos va a hablar acerca de la nueva novela de Carla, que es La estación de las mujeres, una novela condensada, pero súper potente, de estas historias de mujeres que se irán entremezclando conforme vayamos leyendo el libro. Y antes de cederles la palabra, quisiera nada más informar que hoy es el cumpleaños de Carla. Entonces, es una doble celebración. El lanzamiento del libro y además su cumpleaños. Ya cantaron las mañanitas. Sagitario. Así que bueno, agradecerles otra vez. Gracias. Gracias a ustedes dos y Carmen, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda. Muchísimas gracias, Carla, por darme esta dicha a ti y a Penguin Random House de conversar contigo acerca de una novela tan... Es una novela muy especial. No sé en realidad con qué adjetivo empezar a hablar de ella. Primero, tienen ustedes que entender que aunque a primera vista parezca una reunión de relatos desunidos o de cuentos, es una novela en toda extensión de la palabra. Una novela que es muy femenina y no solo por el título, y no solo porque los protagonistas de la novela sean mayormente mujeres, sino por la estructura, por la forma misma de la novela. En lugar de ser una novela contada, narrada, siguiendo una estructura lineal, bueno, como suele ocurrir que esa estructura lineal sigue ramas paralelas, sigue raíces, sigue caminos, esta lo que ocurre es como una especie de medusa con un número sí determinado de cabezas. Y todas estas cabezas que tiene la medusa, vamos a ver a lo largo de la novela cómo Carla, la autora, para hilarlas a las medusas en un cuerpo único, porque a primera vista lo que vemos son estas cabezas, estas especies de unidades separadas, lo que ella hace es a cada una de ellas no cortarle la cabeza, eso se vería bastante mal en la cocina, lo que hace es desarmarles la cabeza para ver qué hay adentro de ellas, qué las conecta, qué las hilvana, qué las hace a todas ellas ser únicos, ser única, ser un solo cuerpo, y no solamente un cuerpo, porque uno pensaría, bueno, una medusa con 5 cabezas camina con mucha torpeza, porque para dónde ven sus ojos, miran para acá, miran para atrás, miran hacia todos lados, se marean. No, esta novela no se marea. Al quitarles las cabezas, al abrirlas a cada una de estas entidades menusa, lo que ocurre es que ve todas las conexiones, las venas, los órganos comunes de estas mujeres que, si no recuerdo mal, son 1, 2, 3, 4 mujeres y otras paralelas que salen como los corazones de esta medusa, las entrañas de esta medusa. Posiblemente Carla no creerá que el corazón más fuerte, porque es una medusa con 5 cabezas, también hay que ser considerados y pensar que no tiene por qué tener un solo corazón. Yo no sé si mi propio cuerpo solo tenga un corazón. Tiene una cosa que se llama hígado, que en mi caso es también un corazón. Tiene una cosa que se llama estómago, que en mi caso también es un corazón. Y en el caso de estas medusas son unos corazones de diferentes tamaños, diferentes pulsiones, diferentes cantidades de capacidad de pulsar vida al cuerpo único que tiene la novela, y pensaría yo, tal vez no lo crea Carla, que el corazón mayor de esta novela es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, que es la primer Nobel de Literatura de nuestro continente, la única mujer que ha sido premio Nobel de nuestra lengua y de nuestro continente, es una poeta extraordinaria y es, además de una poeta, la maestra rural
la escritora en toda forma. Además de esto, fue una activista de la educación y una activista de los derechos de todos nosotros. Fue la fundadora de las Normales Rurales de México. Hay que recordar que le invitó Vasconcelos a venir a México, recorrió toda la República Mexicana, anduvo por Ayotzinapa también, anduvo por todos los lugares donde hay normales rurales, viendo dónde había necesidad de estas y planeando el estudio que iban a tener, puesto que ella misma venía del hambre, venía de donde un pan era un sol inusual, venía a infundir a los demás que vivían en sus propias condiciones el derecho a la educación. Y una poeta exquisita, extraordinaria, de talla global, y además con una vida muy singular, muy, no sé con cuántas faldas, pero sí con muchos pantalones. Esta persona no es para nada un personaje en la novela. Quien aparece como personaje, para sorpresa, por lo menos mía, de Carmen Bullosa, la vi llegar desde la primera cita que aparece de ella, cuando en el parque se encuentra otra persona, aparece la amante de Gabriela Mistral. Esta muchacha muy frágil, un personaje real, no va a ser el único personaje real que vamos a ver en la novela. Esta muchacha, esta jovencita que era una aspirante a escritora, aparece retratada con una tragedia personal muy especial, muy honda. La vida familiar perturbada, nos adentramos en la vida de este. Bueno, pero ¿cómo llegamos a la vida de Dana? Empezamos con la vida de otro personaje, que es Margarita. Con Margarita vamos a llegar a un tiempo, a una estancia contemporánea. Estamos en un tiempo contemporáneo en Nueva York, cerca de la Universidad de Columbia, y vamos a ver lo que le pasa a ella. Con un tono muy íntimo nos va a platicar su vida personal y vamos a saber que su marido le pone los cuernos. Yo no sé si eso se dice en chileno, pero en mexicano todos entendemos lo que es poner los cuernos. Y ella se da cuenta que el marido le pone los cuernos y todo lo que esto representa para ella, la hija ya adulta, por lo menos con una hija habla por teléfono, tiene más, pero con la hija que habla por teléfono. ¿Por qué pasa a ella mientras está disfrutando también una ciudad y está de alguna manera reviviendo el pasado de nuestra lengua en Nueva York? Es un momento, una estancia o una estación de la estación muy especial. Margarita. Después tenemos a Doris Dana, que es la amante de Gabriela Mistral. Después tenemos a Juliana, que vamos a recorrer estos 4 personajes. No todos son contemporáneos, son de distintas décadas. Vamos a ir a los 40 y vamos a ir a nuestro tiempo. Vamos a recorrer diferentes clases sociales. Margarita, pues, esposa de un científico afamado, no parece tener ningún tipo de problemas económicos, llamémosle una clase alta holgada. Después tenemos a Doris Dana, que tendrá sus propios problemas de toda índole, pero pues es la amante de un premio Nobel. Problemas económicos no son lo suyo, lo son muchos otros, aunque a veces le falte dinero porque se los gasta todos en la licorería, pero ese es otro problema. Después tenemos a Juliana, que es la hija de la afanadora. Como Doris Dana, estamos ya yendo a los 40 y después vamos con Juliana de nuevo a los 40, que va a encontrar al siguiente personaje de la novela, que se llama Elizabeth, que va a ser una poeta suicida. Y va a encontrar el cadáver, la hija de la afanadora va a encontrar el cadáver de la poeta suicida. Mientras exploramos estas entrañas del cuerpo de las cabezas de medusas que conforman la novela, vamos a ver cómo entre ellos todos, al principio uno cree, bueno, serán cuentos, serán cómo van, pero entrando a ellos vamos a entrar a una anatomía muy especial. Y yo les decía que la forma misma de esta novela es una forma muy femenina, porque no recurre a un camino racional, varonil, lógico, sino que va a estar guiada por las pulsiones de las emociones y también por esa razón tan
filosa, tan aguda que tenemos que tener las mujeres, que la tiene cualquiera que pique una cebolla. No se pica una cebolla y se hace un buen guisado, nada más pensar, sigue guiado por los sentimientos, por la nariz o por esto va a saber muy rico. El cálculo, el ojo, la precisión, la novela está armada con una precisión maravillosa. Al final, como escritora, yo admiraba cómo había armado esta especie de, no es relojería, esta especie de monstruo, medusa, de esas cabezas con corazones de diferentes tamaños adentro del cuerpo y órganos todos ellos anómalos que funcionaban con una armonía extraordinaria, con una prosa limpia, con una pausa y un paso continuo, sin variar, aún cambiando de tonos y de personajes, que es verdaderamente admirable. Yo sé que están ustedes todos aquí, no para escucharme a mí, sino para escuchar a la autora, a Carla, y tengo para ella pues algunas preguntas. La primera más lógica es, ¿cómo se te ocurrió, Carla, esta novela? Porque puedo entender que un personaje o que una atmósfera o una década o un espacio llamen la atención, pero en este caso, ¿cómo te llamó la atención esta medusa pluriviviente con atmósferas tan distintas adentro de ella también, de algunos personajes que están en fuga, que quieren escaparse, que quieren desaparecer, que quieren irse y que incluso aprenden en libros cómo hace uno para escaparse de la familia, perder la identidad, irse en el océano del anonimato, cuando otros personajes por lo que están luchando es por la visibilidad de su propia persona, por la visibilidad de su otra obra, y esto en diferentes décadas, en diferentes ambientes sociales, en diferentes clases, y también debo decir en diferentes géneros, porque aunque ese cuerpo y esa estructura sea todo de mujeres, aunque el libro se llame La estación de las mujeres, salen algunos personajes masculinos bastante interesantes, que forman, yo diría, posiblemente no los órganos internos, pero sí las uñas y los cabellos, que habrá quien diga que esos son órganos femeniles, pero no es así. Las uñas y los cabellos, el vello y la piel, posiblemente en algunos casos, de lo que está afuera de esta maravillosa entidad que es tu novela. Así que, ¿cómo llegaste a ella? ¿Cómo se te ocurrió? A ver. Bueno, primero quiero decirles a todos el honor que para mí es que esté Carmen presentando esta novela. O sea, es una de las escritoras más importantes, más interesantes que tienen ustedes. Y para mí fue una sorpresa, porque no me habían ni dicho, ¿no? Y de repente la veo y digo, no, con mi editora, con Melanie, hacíamos, yes, qué bien, ¿no? Así que quiero agradecerte la generosidad que has tenido, no solo de aceptar, sino que además de ese texto bellísimo. Yo lo quiero tener, pero porque pena que no lo tienes, que lo dijiste, alguien lo grabó, espero, porque hay momentos realmente bellísimos a los cuales yo quiero volver, porque además me hace entender mi propia novela. Creo que tú arrojas una luz nueva, digamos, sobre aspectos que yo misma no había visto. Y se nota que eres poeta, y te envidio por eso, porque hay una manera en la que viste la novela que es del mundo de los poetas, no cabe ninguna duda. Así que te lo agradezco full. Le agradezco también a mi editora, a Penguin Random House Chile, que me trajo hasta aquí, a mi editora mexicana, a todo el equipo de Penguin Random House, que son unos exquisitos y que me han puro regaloneado nomás, así que gracias. Perdón esta cosa tan doméstica, pero es que las gracias siempre son importantes, creo yo, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿cómo se me ocurrió? No se me ocurrió, Carmen. Esta novela yo le llamo collage. El collage
saben todo lo que es un collage, ¿no? Es una entidad, digamos, que tiene mucho de Medusa, en el sentido de que tiene muchas cabezas, de que tiene, en este caso, el collage tiene muchos orígenes. El collage toma del mundo elementos que son disímiles, los pone dentro de un cuerpo y los articula en un cuerpo que finalmente termina siendo o un discurso o una obra o algo que es una sola cosa. Y esta novela, y voy a decir algo que se sale un poco, pero que va a hacerme entender, va junto con un conjunto de 40 collages, porque yo soy también diseñadora gráfica, de hecho ahí me eduqué como diseñadora gráfica en ¿Y Londres. como bióloga? Y como bióloga también, es verdad. Hay gente que tiene varias cabezas, como una medusa. Sí, claro. O sea, yo creo que sí. Yo soy de esa estirpe de las medusas, no cabe ninguna duda. Y la gráfica y la unión entre lo visual y el texto era algo que tenía pendiente mucho tiempo. Y bueno, y mientras escribía, iba haciendo estas imágenes. Y que de alguna manera marcan mucho la forma en que este diálogo entre la imagen y el texto y el diálogo entre los diferentes elementos que componen el texto, terminaron siendo esta medusa. No es algo que fue predispuesto, que fue planeado de antemano, fue ocurriendo, la novela, casi todas mis novelas tienen eso, en esta se nota más, es como una suerte de gran cambucho de papel, así yo lo veo, ¿no? Es un cambucho de papel gigante. ¿Qué quiere decir cambucho? Porque Un cambucho es una bolsa de papel donde metes el pan, porque no me gustan de plástico, por eso digo que no quiero pensar en una bolsa de supermercado. Ahí como que no entran mucho las novelas, pero pienso que en una bolsa de papel, ¿no? Tienen esas que son como de color, eso, exacto, eso. Eso para mí es una novela y tú vas metiendo cosas que tienen que ver con tu vida, tiene que ver con lo que observas, tiene que ver con la experiencia. Una novela es un proceso muy largo, un proceso que dura de 3 a 5 años, en los cuales la vida transcurre, en el cual el escritor o la escritora en este caso cambia, se producen emociones, se producen experiencias, y cuando tienes ese cambucho abierto y cuando andas con el cambucho en la mano, de alguna manera todo va a caer ahí y se produce algo. Las novelas para mí es así como las construyo. Yo nunca en mi vida he tomado de antemano un esquema y he dicho, esta es la novela que voy a escribir, 1, 2, 3 capítulos, este es el fin, este es el personaje que va aquí, este va allá. No tengo idea. Sí abro el cambucho, muy abierto, y me conecto con ciertos personajes. Hay ciertos personajes, 1 o 2, que ya están adentro del cambucho, ¿no? El cambucho no está vacío. Y en este caso, los personajes eran Margarita. Era Margarita, ni siquiera era Gabriela Mistral. Yo estaba en el área de Columbia, en Manhattan, haciendo un trabajo para Columbia University, un trabajo también literario, y que tenía otro tipo de naturaleza, para ellos les importaban otras cosas, pero estas mujeres empezaron a surgir. Hay ciertos personajes de la novela que son reales, que son completamente reales. Por ejemplo, hay una mujer que está en la calle, ¿no? y que vive en la calle. Sí, en situación de calle. En situación de calle, ¿cómo se llama? Nosotros también le llamamos así, en situación de calle. Y a través de esta mujer, la protagonista piensa en todas las poetas y todas las escritoras que se suicidan, ¿no? Ese personaje yo lo veía todos los días. Después hay otro personaje que es una gorda, muy grande, y que es una recepcionista del lugar, claro, donde ella vive, que es como una pensión de académicos, que es donde yo estaba, y esta gorda estaba ahí. Y esta gorda nunca te miraba, esta mujer, ya, perdón por decir, pero es que es su característica en ese minuto, hasta la primera imagen que uno tiene es esa imagen física, ¿no? Y después vas descubriendo que no te mira a los ojos, pero que crea una complicidad con ella, una complicidad muy, muy, muy particular con ella. Y de pronto esta mujer desaparece.
¿Quieres decir que desapareció en la vida real? Sí, desapareció en la vida real. ¿No la desapareciste tú en la novela? No la desaparecí yo. Un día ya no estaba, ¿no? Ya no estaba ella. Y yo, la mujer de la novela, intenta crear una complicidad, yo también intentaba. Como que me quedaba ahí mirándola, a ver si lograba que me mirara, ¿no? Y después me equivocaba porque había que pasar varias veces la tarjeta por aquí, por allá, por la entrada, por el otro lado. Entonces yo me equivocaba a propósito para ver si ella se relacionaba conmigo para corregirme cómo tenía que, porque si no, no lograba entrar. Y poquito a poquito logré que me mirara, ¿no? Y ya había como logrado esa pequeña complicidad. Creo que incluso llegué a tener una sonrisa de ella, ¿no? Y a los pocos días desapareció. Y yo pregunté por ella, nadie me quiso decir nada, desapareció. Entonces ese es un personaje que está también en el centro, a pesar que es un personaje que en apariencia puede ser muy secundario, está en el centro de la novela. Porque hoy día no ando con mi polera, pero yo tengo una polera que dice, esperar es desaparecer, ¿no? Y que es como, también es uno de los corazones, como dices tú, es uno de los corazones de la novela. Y fue ella la que me llamó a ese misterio de la desaparición. ¿Y qué es lo que es desaparecer? ¿Y qué significa para nosotros como mujeres? Ella esperaba, yo pensaba que estaba esperando que algo ocurriera con su vida, ¿no? Y que de pronto ocurrió. Bueno, y todas estas cosas, todos estos pensamientos iban surgiendo y iban cayendo en este cambucho. Días después descubro, conversando con alguien, de que Doris Dana, que es mucho más que el amante, fue el amor de Gabriela Mistral, fue su gran, gran amor. Y se encontraron, la primera vez que Doris vio a Gabriela, la vio en Barnard College, que es como parte de Columbia University, dando una conferencia, y Doris Dana se encandiló con esta mujer tan diferente. Doris Dana es una mujer muy aristocrática, porque no es que no solo no tenía problemas económicos, pertenecía a la aristocracia más rancia neoyorquina, ¿no? Había trabajado con Thomas Mann. Era una mujer que se movía en la élite intelectual y también económica de Estados Unidos. Y ve a esta mujer en su simpleza y se enamora de ella y empieza a perseguirla y le empieza a mandar cartas para encontrarse con ella, con diferentes excusas, ¿no? De que le quiere hacer una entrevista, etc. Y bueno, y finalmente terminan juntándose en Jalapa. Sí. En Jalapa. Y se inicia un amor muy, 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 muy profundo entre estas dos mujeres. Un amor que está expresado en las cartas, que después, si quieres, podemos hablar de las cartas, que son muy importantes. Y este encuentro ocurre ahí mismo, ¿no? Ocurre en el lugar donde yo estaba anclada por un mes, que yo no me movía, yo nunca fui ni a ningún otro lugar. Quería como imbuirme de todo lo que ocurría ahí. Después, sentada en Barnard College, leyendo un libro, estoy sentada en una banca, después de haber descubierto que Doris Dana y Gabriela Mistral se habían encontrado ahí. Entonces yo estaba sentada así como, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué musas me atrapan en este minuto para hacer esta historia? Y me doy cuenta que la banca tiene letras grabadas. Y empiezo a leer y son unos textos fuertísimos, políticos, feministas, controvertidos, luchadores, y que pertenecen a una artista conceptual norteamericana que es Jenny Holzer. Entonces, ¡wow! Era como, my God, este cambucho mío realmente resultó el apropiado, ¿no? Era el cambucho que necesitaba. Y entonces todo empezó a caer. Bueno, después, de hecho, gracias a Melanie, porque yo que estaban estos textos que yo los puse adentro del texto, y resultó que era muy difícil tener los derechos para poder reproducir estos textos que son de un artista que está en la Tate Modern, en el MoMA, en el Guggenheim de Bilbao, es una artistaza. Y bueno, y logramos los derechos para tener estos textos que son parte de la novela y que son parte constitutiva, y que son collage también. Entonces, no sé si te explico un poco cómo, la pregunta que tú me hiciste, de cómo todo esto fue cayendo. Después, otro elemento es
el Hungarian Pastry Shop, que es donde trabaja Juliana. Y que es un lugar que está muy cerca ahí en Colombia, que yo descubrí a los pocos días de llegar y que me enamoré porque es un lugar absolutamente particular. Si alguna vez alguien va, se lo recomiendo porque es de una sencillez y de una exquisitez. No hay wifi, tú puedes sentarte y tomar todos los cafés que tú quieras, porque hay una máquina, tú te compras un café y después te rellenas el café agua, ¿ya? Que puedes estar todo el día tomando agua y café gratis. Entonces y toda la gente que está ahí estudia, piensa, escucha conversaciones, se producen cosas. Entonces, claro, cayó dentro el cambucho también y es parte bastante importante de la novela. Bueno, así fue, más o menos. Bueno, pero es una cosa muy extraña, ahora que me das la explicación del cambucho, que nosotros le llamaríamos la bolsa del pan. La bolsa del pan. Me quedo un poquito más intrigada con ese proceso del novelista que desde el principio, porque lo que eliges, lo que vas echando en el cambucho, que a primera vista parece arbitrariamente reunido por una casualidad geográfica, llamémoslo así, en realidad comulga con problemas, obsesiones comunes, no solamente el deseo, que digamos que todos sabemos lo que es el deseo, todos sabemos lo que es el amor y el desamor, todos sabemos lo que es la mirada ante un ser que se va, que no responde al amor. Hay cosas, digamos, muy generales, pero lo que ocurre es que hay obsesiones más precisas, más claras, más aterrizadas en todos ellos. No todos sabemos lo que es el adulterio, bueno, casi todos, pero no todos. Entonces vemos diferentes maneras y diferentes ángulos para estas especies de traición en pareja. Incluso la misma Doris Dana la vamos a ver traicionando a su amor, a Gabriela Mistral. La vamos a ver enamoriscada de otra. No vamos a ver de Gabriela en realidad, sino la figura literaria y saber, llamémosle acoso, suena demasiado grande, sino la persecución amorosa que emprende Gabriela Mistral hacia ella, que todos sí sabemos es un recurso equivocado de un amante, porque tú no persigues al que deseas porque él va a huir. Y es un poco lo que está haciendo Gabriela Mistral. Está persiguiendo a la que ella ama y a la que ella desea. Pero es peculiar cómo hay hilos comunes, no son, aunque a primera vista parezcan objetos muy arbitrarios, tomados por azar para echar en la bolsa del pan, que no es traslúcida como las bolsas de celofán que a mí me gustan tanto, que siempre uso para guardar hasta mi bordado porque dejan ver todo lo que hay adentro, sino que la imagen que tú buscas es la del cambucho, que esconde lo que guarda. Pero casualmente, Carla, tu cambucho es mágico, porque por una parte sí es lo que tú decides escoger, que son los temas que más profundamente a ti en ese instante te obsesionaban, que vas juntando, pero además de esto se ligan adentro de sí y todos cobran sentido y se amarran los cabos sueltos, porque al final no es lo que vemos, son pedazos diferentes de pan. No es que abramos el cambucho y tenemos, ¡ay, qué pedazo! Tengo un pedacito aquí de soldado, ¡ay, aquí un pedacito de rosca, qué rico! Acá hay un pedacito de tal. No, lo que vemos cuando abrimos el cambucho mágico es que encontramos una pieza horneada de pan. Y todos sabemos que cuando una pieza bien horneada de pan está hecha entera, pues forma una unidad muy especial, porque es una unidad total, donde todo va a tener el mismo sabor, y en este caso es el mismo tono a lo largo de toda la novela y las mismas obsesiones. Y uno siente en todas ellas, sí es muy peculiar como ese pan tuyo del final, no diré el cambucho, sino ese pan que sacas de tu cambucho mágico, tiene este instinto de fuga que tiene Nueva York, una ciudad toda en movimiento, en que todo el mundo parece estarse moviendo, en donde también aunque las divisiones de clases sean tan férreas, tan grandes, tan abismales, la misma ciudad invita a creer que en realidad no, que en realidad todo también, incluso las clases se están moviendo. No estoy diciendo que sea lo real, estoy diciendo lo que es lo que la ciudad propone en su pan. Pero todo hay esta especie de movimiento y también, además de la fuga, pues no precisamente amistades muy sólidas, aunque adentro del cambucho vimos antes como la misma Doris, la misma Elizabeth, los mismos personajes pertenecen a grupos de cohesión y de amistad y de familia muy unidos. Pero
Todos vemos que están escapando de esto, y al final, no sé cómo lo hiciste, pero bueno, lo ve uno ese armado en que el cambucho mágico de Karla Gelfenbein termina sacándonos, entran estos fragmentos o estos personajes tomados, dices tú que al azar, por tu afecto por ellos, y claro, sale la hogaza entera, ¿no? La hogaza completa de una novela que sí, cuando uno la empieza a leer, pasa por el proceso cambucho, ya que tú has usado esto, en que uno siente que hay estas, la ilusión por un momento en que dice, bueno, es que son fragmentos, son pedazos, pero no, es que es como hacer el pan, porque tú haces el pan usando elementos muy diferentes, muy distintos, no solamente la harina, el huevo, la mantequilla, sino le puedes poner semillas. Por supuesto, o qué va, yo le quiero poner, bueno, calabacitas, bueno, voy a moler las calabacitas y las pongo también y queda sensacional, o le voy a poner un poco de mole y quedan los panes, quedan preciosos. Puedes poner en ello lo que te lleve en ese momento tu obsesión. Entonces, ese proceso de cambucho, ¿cómo fue para ti ya el proceso de escritura, sino ya el proceso de imaginar previamente la novela, que dices que fue como lo que te iban ellos mordiendo a ti o te iban pidiendo que entraran al cambucho, pero ¿cómo fue para ti después este proceso de la hechura de la novela como un todo? Bueno, me quisiera detener en eso porque, como tú bien dijiste, yo soy bióloga y hay un principio de la biología que me marcó muchísimo y que de hecho hizo que dentro del área de la biología yo me especializara en genética, ¿ya? Que es una de las áreas más abstractas y que de alguna manera está relacionada con la literatura. Y hay un gran biólogo francés que se llama Monod, que dice que todos los cambios evolutivos, cualquier cambio genético, porque los cambios genéticos son cromosomas, ¿no? Son proteínas que ¡pum!, hacen un salto, ¿ya? Estos saltos se están produciendo todo el tiempo en los seres vivos, pero de pronto ese salto permanece en el ser vivo y se transforma en una mutación. ¿Qué es lo que hace que eso se produzca? Dos elementos: el azar, que es el salto, y dos, la necesidad que se produzca ese salto para la especie. Es decir, ese salto cuando se asienta en un ser vivo es porque ese ser vivo necesita esa mutación para poder permanecer vivo. El cuento del cambucho es muy parecido, es una mezcla entre el azar y la necesidad. Es decir, no todo entra dentro del cambucho, sino que solo entra aquello que de alguna manera viene a producir esa mutación en mí, viene a llenar una necesidad profunda como escritora, como Karla, digamos, como ser, en que me permite mutar, en que me permite cambiar, en que me permite entender, que me permite moverme, ¿no?, en el ámbito de la existencia. Y es ahí cuando se asienta, y se asienta como historia, se asienta como personaje, se asienta como anécdota, como geografía. Es cuando esos dos elementos se conjugan y quedan. Por lo tanto, no es puro azar. Definitivamente, yo lo cuento como si fuera un cuento de hada, y no. Y además reconocer y que se produzca esa necesidad generalmente es doloroso, ¿no? Como cualquier mutación. Ese es lo primero que te quería decir. Es muy interesante lo que dices, no te quiero interrumpir y ahora continúas. Es muy interesante porque en realidad mi comparación con el pan termina por ser equivocada. ¿Por qué? Porque en realidad tú no tomas harina y huevo y mantequilla, sino elementos que ya de por sí estaban enteros y cocidos en sí mismos. Y sería el caso de las mutaciones. No es que la mutación parta de algo, de una harina que será un ingrediente, sino que es lo que ya estaba y que entonces al entrar a este cambucho ya estaba, y al entrar al cambucho, bueno, claro, calza, viene a llenar. Entonces, por eso lo que tú dices de que hay ciertas obsesiones, efectivamente eso es. ¿Y cuáles dirías tú que son esas? Yo tengo mi lista de las obsesiones que creo que vi, pero tú, ¿cuáles ves como esas obsesiones?
yo creo que van surgiendo muchas obsesiones. Hay una obsesión como original y que creo que está en todos los personajes, que es la soledad, ¿no? Cada una de estas mujeres, de alguna manera, descubre y se produce su mutación en la soledad, ¿no? Y resienten la soledad, pero al mismo tiempo entienden que es en ese espacio donde pueden entender, donde pueden recogerse y pueden darle un sentido. Algunas con buenos resultados, otras no, ¿no? Pero hay algo que tú dijiste también y que me gustaría retomar, después de responder, después te puedo responder lo de la prosa, pero que me interesa muchísimo y que tiene que ver con Gabriela Mistral. Porque ese viaje de descubrir primero esta relación, que bueno, todos sabíamos que había tenido una relación, pero yo les voy a decir que los mistralistas chilenos, conservadores, e incluso en el libro que fue publicado, hay un mistralista que dice, en el prólogo, que dice que esta es una muestra maravillosa de cuán bello puede llegar a ser el amor de una maternal, es decir, de una madre a una hija, ¿ya? Justificando este amor, esta entrega a Doris Dana en estas cartas. Pero uno lee las cartas, Dios mío, son sexuales, perdón, son pasionales, son desgarradas, son realmente una mujer que está enamorada profundamente y son de una belleza que tienen una belleza en sí, pero que además trasciende su propia belleza, en el sentido que nos arroja una mirada sobre la obra de Gabriela Mistral completamente diferente, porque la imagen que nosotros hemos recogido de Gabriela, no sé si ustedes la tienen en la cabeza, es esta señora parca, de bototo negro, alta, vestida así como hombre, pero como mujer, con estas faldas de tela rígida, con estos sacos, de colegio, sí, ¿no? pero rígida. Sí, como si fuera el sastre y no la costurera. Como si fuera el sastre. Hay algo que carece justamente de eso que tiene en su carta, ¿no? Que es pasión, que es despojo, ¿no? Sensualidad. Yo creo que también lo hay mucho en su poesía. Para mí la revelación mayor, perdón la interrupción, no, te estoy fatal, perdón. No, porque bueno, todos bien. estamos aquí para oírte a ti, Pues pero no. me provocas con este tema que tanta pasión me arroja. Cuando leí los poemas de Gabriela Mistral traducidos al inglés por Ursula Le Guin, la autora de ciencia ficción que la tradujo fantásticamente los poemas al inglés, todos. Hay una antología, es un volumen enorme, traducido, no viene bilingüe, sino solo los poemas al inglés, y para mí leerlo fue sacarme de la casilla donde yo había puesto a Gabriela y darme cuenta qué poeta tan llena de erotismo, de deseo, de amor por la carne, por la vida entera. Y yo la había leído, bueno, pues sobre todo porque como lo primero que escuché de ella eran los cantos para niños. Sí, sobre todo porque como que ya quedé yo educada para escuchar a Gabriela, una Gabriela reducida y una Gabriela que no vio ese poder extraordinario de una mujer tan carnal y tan deseosa y llena de deseo, y eso en tu novela permea también, porque ella queda allá atrás, por eso le llamé El corazón mayor, porque queda allá atrás infundiéndolo todo, todos los personajes, incluso la que desaparece porque su deseo no está completo, el deseo del padre posiblemente, nunca queda completamente amarrado, pero esto... Bueno, perdón, sigue, continúa. Tranquila, Carmen, yo te escucharía toda la tarde, encantadísima. Bueno, eso, o sea, para mí eso fue un descubrimiento personal gigantesco, pero también a la hora de publicarlo sentí que era como una bandera de lucha también, ¿no? Gabriela Mistral es un símbolo importantísimo, de hecho nuestro centro cultural más importante en Chile se llama Gabriela Mistral, y poder darle esa carnalidad y poder transformar la imagen que todos tenemos aún, de poder aportar con un granito de arena en una visión más justa de Gabriela Mistral, para mí ha sido algo increíblemente gratificante, ¿no? Ese era un elemento que te quería decir. Con respecto a lo que tú me preguntaste, ¿cómo
cómo armé finalmente la novela. Sí, cuando Carmen habla de la novela y uno no la viera, uno pensaría que es un mamotreto de 500 páginas, ¿no es cierto? Eso es lo que uno pensaría. Si no la ven, dirían, ¿cómo caben todas esas historias que está contando 5 mujeres con 5 cabezas y cada una nos entramos adentro de ella? Y además están relacionadas y además tienen diferencias de tiempo y una vive en los años 40 y eso significa escenificar, necesita crear literariamente los espacios. Situarnos cada uno de esos personajes en su entorno físico, temporal y psicológico, ¿no? Y todo eso es mucha letra, ¿no? Mucha palabra. Entonces yo diría que el gran trabajo que hice fue la concisión. Fue cómo, porque no quería que fuera una novela de esas eternas novelas, porque quería llegar. Y no por un problema de fondo, sino que por un problema, de forma, sino que por un problema de fondo. Quería llegar al centro de cada uno de los personajes. Quería llegar a donde se estaba realmente quemando las papas, como decimos nosotros. No quería llenarlas como de adornos, de elementos, de aprovechar, como solemos hacer los escritores. Y voy a aprovechar a hablar un poquito de esto y un poquito de esto otro, ¿no es cierto? Y uno como que aprovecha y dice, esta es la mía, ¿no? Y aquí le pongo un poquito de... No, fue como ser justa y ser fiel a cada uno de los personajes, llegar hasta el fondo del personaje y una vez que lo tengo, un trabajo de edición gigantesco. Volaron desde imágenes, desde circunstancias, hasta luego después palabras. Era un goteo de palabra por palabra para llegar a una novela que tiene, no sé, ¿cuántos tiene? Menos de 200 páginas. Y también eso fue muy gratificante, muy difícil, y además pero muy gratificante. Para conseguir hacer que perciba el lector no una prosa que ha sido cortada, sino una prosa que está muy pulida, que es muy diferente, porque uno se desliza como lector, se lee con mucha gracia y mucha elegancia y se lee así muy fácilmente, siendo que sí, las tramas sí son muy complejas y además hay muchas historias adentro. Vamos a tener desde un cóctel en la clase más alta aristocrática de Nueva York hasta un camping de gente, personas sin condición de hogar, en condición sin casa, homelesses, viviendo quién sabe dónde, en medio de quién sabe qué, el romance de aquella, la otra historia de la otra, muchas en esta prosa pulida, contada con una simpleza aparente, con una gracia, con una elegancia, como cuando uno ve un acto de ballet sobre pista de hielo. Tiene uno esta sensación de elegancia, porque si no hay elegancia, pues el personaje se cae. Sí es verdad que yo cuando hablé de este monstruo, las cabezas bochas y todo lo demás, parecería que estamos frente a un monstruo grandísimo, pero no, estamos ante una novela elegante, con una prosa muy pulida, que es un placer leerla, y bueno, creo que no queda más que felicitar a Carla, felicitar a la editorial, felicitar a la editora, y agradecerles a ustedes muchísimo que nos hayan acompañado hoy, Fernanda. Pues nada, solamente es agradecer, y me parece que lo que yo decía un poco al principio, ¿no? La condensación, contención y la pasión creo que quedó más que evidente en esta novela y no queda más que comprarla y leerla. Muchísimas gracias Carmen, por estar aquí, por tus palabras, y Carla, feliz cumpleaños, disfrútala y gracias por tu novela. Carla, yo le pedí